Dios les bendiga en esta mañana. Señor los bendiga. Shalom para todos. Vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel y hoy vamos a leer en el capítulo 3, versículo 8 al 30. Dice así la palabra del Señor. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Vamos al 28, nada más. El 28 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Bien, muchas gracias. Hoy el título de este estudio correspondiente a este capítulo es El protocolo, tanto que se habla en estos tiempos, ¿no? Y realmente vemos que otra vez el libro de Daniel nos entrega un capítulo, como dirían los jóvenes de hoy, épico, un capítulo con mayúscula, bien al estilo que viene redactando el profeta hasta ahora, y así lo vamos a seguir viendo hasta el capítulo 6. A partir del capítulo 6, del capítulo 7, perdón, ya el libro de Daniel se va a tornar en su mayor parte, va a pasar a un modo escatológico. O sea, dicho de otra forma, más simple, vamos a ver cuestiones que tienen que ver con los últimos tiempos. Bueno, la llave que abre este épico capítulo número 3 se encuentra en el versículo 49 del capítulo 2, o sea, el capítulo anterior, el último versículo.
¿Cómo dice? Dice, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre sus negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Perdón. Qué precioso es ver a un hombre, un profeta de un hombre como Daniel, un hombre que está preocupado por sus compañeros, no tan solamente por él, sino también por sus compañeros. Él le pide directamente al rey Nabucodonosor y le lleva los currículum vitae de cada uno de ellos a la corte. Hoy diríamos así, ¿no? Y espera lo mejor de parte de la corte para sus amigos. Ahora también hay que ver que Daniel conocía a sus amigos. Daniel no iba a recomendar a alguien que no cumpliese, que no entendiese, que no esté a la altura de la circunstancia, como se dice. Sabía Daniel quiénes eran estos tres amigos. Sus tres amigos eran fieles a Dios. Solía decir mi padre, siempre cuando midas a una persona, su fidelidad tiene que ser primero con Dios. No interesa si no está de acuerdo con vos. Esta persona tiene que estar de acuerdo con Dios. Si la persona que va a estar a tu lado es una persona fiel a Dios, seguramente sea fiel también a una amistad, a un compromiso, a una relación. Y eso es lo que evaluaba el profeta Daniel. Sus amigos tenían el mismo corte que él, eran del mismo material, eran personas de una sola pieza. Según la Septuaginta, que fueron una de las primeras traducciones por 70 eruditos, en este periodo para este momento, ya habían pasado 20 años en la corte de Babilonia, tanto Daniel como sus tres amigos. Habían pasado 20 años. Habían pasado 20 años de la llegada de estos hombres a Babilonia. Así que si sacamos la cuenta, si Daniel tenía aproximadamente 17 años, estaría cerca de los 30 años. Tendría 27 años, de 27 a 30 años. Un joven también, pero ya un hombre para aquel entonces maduro. Sería el año en que Nabucodonosor incendió Jerusalén, o sea, en el año 586 a.C. Era el tercer ataque que Nabucodonosor hacía contra Judá. En una locura, Nabucodonosor se levanta un día y organiza en una llanura, en una pampa, en un lugar que es un valle, un ídolo. Manda a construir un ídolo, una estatua. Más que una estatua pasa a ser un ídolo, porque después él quería recibir a través de esa estatua, a través de ese monumento, quería recibir la veneración, quería recibir la idolatría. Entonces promulga un edicto que contiene un protocolo, que le vamos a decir el protocolo, ¿no? ¿Y cuál era? Está en la palabra. Fíjese lo que dice. En el versículo 10 dice... Tú, oh rey, has Sí, dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. exacto, muy bien. También en el versículo 15 se vuelve a reiterar lo mismo. Es una lista que hace el escritor de algunos instrumentos. Era una banda, una sinfónica especial que habían montado para que este rey pudiera podía ser solemne todo eso, esa idolatría que pensaba hacer, ¿no? Así que nosotros vemos ahí que los funcionarios, ahí no podían estar, en ese lugar no podían estar los pueblos. Los que estaban congregados ahí eran personas que estaban en eminencia, o sea, personas que eran gobernantes, funcionarios, escribas, oyentes,
toda la parte de la corte del rey y de los gobiernos que eran satélites al gobierno de Babilonia, o sea, otros lugares. Suponemos, por ejemplo, que ahí en ese lugar estarían los gobiernos de Asiria, que sería en ese momento un gobierno satélite de Babilonia, estarían gobiernos de Fenicia, gobiernos del lado de Palestina, y todos esos lugares donde Nabucodonosor mandaba, gobernaba, ¿no? Estaban todos los ministros, todos los gobiernos, todos los gobernantes congregados, al igual que cuando un presidente es electo y va a recibir el mandato, y ahí está lo que se le dice el traspaso de mando, y ahí se reúnen todos los presidentes, los gobernadores, todas las personas de renombre internacional en cuanto a la gobernación que hay en el mundo, se reúnen en un lugar. Algo así sería aquel lugar. Estaban todos reunidos para darle honor y rendirle gloria y honra a una imagen que había levantado Nabucodonosor. Ahora nosotros vemos, hay un gran ausente en este capítulo, ¿no? Hay un gran ausente. Hay alguien que falta aquí en estas páginas. ¿Y quién es? Sí, es Daniel. El profeta Daniel no aparece en este capítulo. No aparece nunca. Está como borrado de esta página. Y quizás han llegado a pensar los eruditos, los teólogos, que como era un funcionario de primera orden y mano derecha de la corte del rey Nabucodonosor, quizás estaría en algún otro lugar Daniel, estaría llevando algún mandato del rey Nabucodonosor a sus ministros, vaya a saber dónde, quizás en Egipto, quizás en Babilonia, en Asiria o en Siria, quizás en Sidón, quizás en Fenicia, cerca de la guerra que tenía Nabucodonosor por aquel entonces en Tiro, vaya a saber, en algún gobierno que estaba bajo la supervisión de Nabucodonosor. Lo que hace pensar que Daniel no estaba en aquel lugar, que está ausente, ¿no? Ahora, ¿cómo es que suceden las cosas a veces, ¿no? Haciendo las cosas bien, hay personas que las pasan mal, ¿no? Estos tres varones eran varones que eran fieles a Dios y que honraban a Dios. Ahora, ellos confiaban plenamente en el Señor. Y Dios tiene promesa, Dios tiene sus promesas. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 2, verso 30, nos dice algo el Señor acerca de la honra. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Vamos a quedarnos con esa frase. El Señor dice, yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. Estos tres varones, llamados Ananías, Misael y Azarías, que ahora tenían cambiado el nombre, ya hacía 20 años que le habían cambiado el nombre aproximadamente, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron leales a Dios y se mantuvieron firmes en la fe. Y también honraron a Dios en esa firmeza, en esa fe, en esa postura que ellos tomaron ahí frente a aquella situación tan difícil, cuando le sucede lo mismo que le sucede a Daniel en el capítulo 6. Pero no vamos a entrar a comparar, simplemente vamos a leer una frase, lo voy a hacer yo aquí. Las personas que eran maliciosas, dice el versículo 8, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, ¿no? Maliciosamente a los judíos. Y hablaron y dijeron al rey, has dado una ley, un orden, has firmado un decreto, y lo hacemos todos, porque hay gente como estos judíos que no cumplen la ley.
Nosotros aquí vemos también el antisemitismo, ¿no? que tanto se habla hoy en día, sin embargo está presente acá. Cómo había bronca, había ese enojo contra estos judíos, estos hombres de Dios, ¿no? Y fueron llevados delante de la corte, como leyó Mariel, fueron llevados delante de la corte real, delante de Nabucodonosor. Esa locura que les dice Nabucodonosor y directamente les baja una línea y los pone entre la espada y la pared. Dice en el versículo 15, dice, porque si no van a adorar la misma, la estatua que yo hice levantar, le dice Nabucodonosor, van a ser echados en medio de un horno de fuego que está ardiendo, y la pregunta es, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El audio anterior habíamos hablado acerca de esa amenaza, ¿no? El versículo 17 y 16 al 18, Mariel, si lo podemos leer. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Bien, miren, eso se llama, ¿cómo se llama? Convicciones, principios, ¿no? Esas cosas no se cambian, ni las convicciones, ni los principios. Ellos dijeron, vamos a afrontar con valentía las consecuencias, si es así. Y ellos dijeron, Dios puede librarnos de la mano del rey, pero si no lo hace, hay una posibilidad, ¿no? Una posibilidad grande de que Dios no nos libre. Dice, igual no vamos a hacer lo que hemos determinado en nuestro corazón, de servirle solamente a Dios. Ahora la palabra del Señor había prometido y promete a todos los que temen el nombre del Señor, ahí en Isaías 43:2. Esto también es para tu vida, ¿eh? Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué preciosa palabra, ¿no? Dice, cuando pases por el fuego o por las aguas. No dice, yo te voy a librar del fuego y de las aguas. No, dice, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, dice el Señor, yo voy a estar contigo. Esa es la mayor garantía que podemos tener en medio de los problemas, en medio de las dificultades. El Señor no va a quitar los problemas ni las luchas. La Biblia dice, que creo que es Pedro, que dice que la prueba probada como el oro se prueba en el fuego, ¿no? Preciosa. La fe del cristiano es más preciosa que el oro, y Primera Pedro, hasta capítulo 1 me parece, es probada con fuego, y eso es maravilloso, porque ahí está el nombre de Dios, Elohim, dice yo, cuando le dice el Señor, le dice Moisés, Señor, cuando me pregunten quién me envió, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me envió? Entonces Dios le dice, diles de esta forma, el yo te envió. Y acá dice, yo estaré contigo. Como dice en 1 Pedro 1. Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? La fe se prueba con fuego, y ese fuego son las adversidades, las luchas que nos queman, sentimos el fuego, pero no nos queman en realidad. Esa es la palabra, ese es el término. El Señor prometió lo mismo. En Juan 16:33 hay una promesa de esta forma, dice así. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está, el Señor dice, no van a desarmar el mundo ustedes, no van a destruir el mundo. Van a tener aflicciones en el mundo, no los voy a librar de las aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Podemos decir que en el nombre del Señor vamos a vencer. Mateo 28:20, ¿qué dice?
Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, ahí está el nombre de Elohim, y el Señor lo pronuncia, dice, yo estaré con ustedes. Sabemos que el Señor está con nosotros en medio de las dificultades. El protocolo decía, al escuchar la bocina, la música, la sinfónica, al escuchar todo ese ruido, todo el mundo se tiene que arrodillar. El que no se arrodille, segundo punto del protocolo, debe marchar hacia el horno de fuego. Pero el Señor dice de esta forma, que lo único que se quemó en el horno de fuego fue, ¿qué cosa? Las ataduras. Las ataduras fueron las únicas cosas que se quemaron de las manos y de los pies de aquellos hombres. ¿Sabés por qué? Dice que la ropa no tenía ni siquiera olor al humo, no tenía olor a humo. Dice el versículo 26 del capítulo 3 hasta el 30, habla de eso, no lo hemos podido leer todo. Pero no tenía ni olor a humo. Pero en cambio, las ataduras se rompieron. ¿Por qué? Porque las ataduras no son parte de la vestimenta. Las ataduras son algo exterior que pone el enemigo para bloquearnos y para sujetarnos para que suframos un tormento. Pero el Señor tiene poder en medio de la lucha, en medio del problema, para que esa atadura que bloquea pueda ser quemada en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga en esta hora y que pronto puedas ver la mano de Dios como estos hombres. Luego de todo esto, el rey mandó que los sacasen, no los mandó que los sacasen, perdón, les ordenó que ellos salieran. Ellos fueron tirados, pero salieron solos, salieron porque Dios estaba con ellos y los libró.